Saludos, saludos. Bueno, señores, este experimento, al decir de Richard Feynman, este experimento se encuentra en el corazón de la mecánica cuántica. Esas son sus palabras. Y agrega Feynman agregó, ¿no?, que este experimento contiene todo el misterio, todas las rarezas de la mecánica cuántica, que se encuentra en su mismo corazón. Pero yo necesito que ustedes, antes de ver mi explicación de qué es lo que está pasando aquí, que ustedes vayan ahí abajo a la descripción. Ahí les voy a dejar un vídeo que es muy didáctico, es incluso un animado, pero que el vídeo está bien bueno porque recoge, te hace una comparación con la física clásica, incluso para que entiendas el problema de las ondas, de la naturaleza de las ondas en la mecánica cuántica. O sea, el vídeo es la explicación del experimento cuántico de la doble rendija. 5 minutitos nada más. Ustedes tienen que entender primero eso para que vean qué es lo que voy a esclarecer yo en este vídeo, ¿ok? O sea, que no se olviden. Si quieren, pausen el vídeo, vayan a la descripción, vean el vídeo de Dr. Quantum, que está ahí el enlace, y después continúen conmigo o háganlo al final. Pero es imprescindible que, si no saben por dónde van los tiros, que entiendan cuál es ese experimento que yo voy a comentar hoy aquí. Vamos a empezar directamente, ¿verdad? Porque, como les dije, iba a leer para no perder mucho tiempo, porque no es una cosa sencilla. Bueno, el asunto desde el punto de vista filosófico es que lo que hay que hacer, señores, es reinterpretar los conceptos de espacio-tiempo, básicamente los conceptos de tiempo, movimiento y realidad. Eso es lo que nosotros necesitamos para entender qué está sucediendo en el experimento cuántico de la doble rendija. Por lo tanto, ese va a ser mi punto de partida, ¿verdad? Primero, ante todo, para comprender el movimiento. Un problema vital en la matemática es el que subyace también en la incomprensión del fenómeno del movimiento, a saber, el vacío entre la aritmética y la geometría, o lo que viene a ser lo mismo, la ruptura entre el dominio de lo discreto y el dominio de lo continuo. La simple mirada al movimiento más elemental de un macrocuerpo revela ya toda la rareza cuántica. ¿Qué sucede entre un lugar y otro, ocupado sucesivamente por un móvil durante su trayectoria? ¿Qué pasa ahí entre esos dos lugares? Podemos dividir infinitamente el espacio que separa a estos dos lugares y jamás averiguaremos cómo se pasa de un sitio a otro. Fíjense que desde el movimiento más elemental nosotros no entendemos qué es lo que está sucediendo. Tenemos dos puntos de esa trayectoria, pero bueno, ¿y qué pasa en el medio? ¿Okay? ¿Qué sucede en el medio entre esos dos puntos, ¿no? ¿Por qué? Decía aquí, podemos dividir infinitamente el espacio que separa a estos dos lugares y jamás averiguaremos cómo se pasa de un sitio al otro, porque la propia división, y esta es la explicación, la propia división que debía revelarnos el misterio lo impide. Esa misma división que hacemos nosotros entre lugares. Entonces, si por el contrario renunciamos a dividir infinitamente el segmento que media entre las dos posiciones contiguas del espacio, tendremos que aceptar que en ese intervalo el cuerpo móvil se volatiliza, o al menos se desmaterializa, ya que no se encuentra en ningún lugar definido. Estamos hablando del movimiento de un macrocuerpo, lo más simple. Ustedes están preparados ya por los vídeos anteriores. Entonces, así pues, estamos obligados a concluir que aquello que se mueve no está localizado espacialmente, y por el contrario, lo que está localizado espacialmente no se mueve. Ante estas dificultades, es obvio que debemos comenzar por el principio, a saber, redefiniendo el movimiento y con él la propia cinemática. Si por movimiento entender el cambio de posición de un cuerpo en función del tiempo con respecto a otra posición que llamamos referencia, estaríamos hablando de dos lugares igualmente estáticos, y la mejor parte del fenómeno del movimiento se nos escurriría entre las manos. ¿Qué papel juega el tiempo en todo esto? En primer lugar, hay que reconocer que no figura como una coordenada más al lado de las espaciales X, Y y Z. Mediante eso que denominamos tiempo, es que una serie de posiciones se convierte en una secuencia. Cuando a esta secuencia se le añaden, en el caso más simple, por supuesto, determinados valores para la velocidad, la misma, es decir, la secuencia, deviene una trayectoria.
una trayectoria dinámica. Tampoco en este último caso estamos autorizados a hablar de movimiento. En cada punto de la trayectoria, que no es más que una secuencia de posiciones y velocidades superpuestas, el cuerpo se encuentra en reposo, es decir, una serie. Lo que hacemos es una serie de posiciones y velocidades, ¿no? Pero el problema es que en cada punto de esa trayectoria, recuerde que es la flecha de Zenón, el cuerpo se encuentra en reposo. Las paradojas del movimiento del filósofo Zenón de Lea así lo han demostrado del modo más exitoso que quepa imaginar. Lo que cuestionan las célebres aporías de Zenón no es el movimiento, sino la noción de trayectoria con la que lo identificamos. De modo que en lugar de... Obviamente así debemos leerlo, independientemente de cuál haya sido el propósito de Zenón. Pero de modo que en lugar de empeñarnos en solucionarlas todos estos siglos, lo correcto habría sido y sigue siendo tratar de comprenderlas. El axioma fundamental que nos legó el filósofo griego en esencia fue el siguiente: en todos los casos de determinación espacial exacta o localización, el cuerpo se encuentra en reposo. Y su corolario, una secuencia de lugares inmóviles, no traduce el movimiento de un cuerpo, sino su inmovilidad. No es el movimiento, pues, lo que subyace en la representación trayectorial. Antes bien, es una suerte de, una especie de secuencia, ¿okay?, de estados de reposo, una serie de estados de reposo, la cual apoya en un algoritmo que en última instancia responde a la naturaleza de las ecuaciones diferenciales. Todo el capítulo de la cinemática clásica y relativista descansa en estas idealizaciones de trayectorias, y esto es una buena razón para no excluirlas de la naturaleza del fenómeno del movimiento. Pero cuidado, el movimiento no es una ecuación como tampoco es una cosa. Se compone de dos momentos que son más bien estados, a saber, el reposo y la ausencia de reposo. Por esta razón es que podemos hablar de una estática de los cuerpos en movimiento. La cinemática clásica, junto a la relativista, constituyen la descripción del movimiento desde el ángulo geométrico espacial de los estados de reposo. En los estados de ausencia de reposo, vinculados al aspecto temporal, el aspecto energético y temporal, consecuentemente, no es posible hablar de trayectorias, al menos en el sentido habitual. Vamos entonces a ver qué sorpresa nos trae ahora la realidad. Si realmente nosotros entendemos qué es eso que llaman realidad, porque obviamente hemos pasado por alto lo más interesante que tiene el fenómeno del movimiento, ¿verdad? No lo hemos entendido a cabalidad hasta el día de hoy. Vamos a ver qué hay que decir acerca de la realidad. El axioma descubierto, si bien no enunciado por Zenón, nos ayuda a comprender las lagunas de la cinemática relativista, aunque superarlas solo es posible si además del concepto de movimiento sometemos a una reevaluación el concepto de realidad. Aquí interviene Henri Bergson, el filósofo francés Henri Bergson, con su idea de los sistemas naturales y sistemas virtuales. Husserl, ¿saben quién fue? Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. Husserl, otro filósofo, estoy hablando de los filósofos obviamente. Husserl fue otro que fecundó esta nueva correlación conceptual que yo he venido desarrollando en mis trabajos. Por cierto, el padre de la fenomenología no fue Husserl, fue Hegel, ¿no? Pero se reconoce a él como el padre de eso. Del mismo modo que el movimiento hay que verlo como la correlación de los estados de reposo y de ausencia de reposo, disculpen, la realidad hay que comprenderla como una correlación acto-virtual. En este sentido, fue necesario rectificar a los filósofos antes mencionados, quiero decir a Husserl y a Bergson, que seguían manteniendo la oposición real-virtual. Es una falsa oposición, porque ya expliqué, como verán ahora, que lo virtual también es real, ¿no? Lo virtual también es real, mientras que el concepto que con lo virtual se relaciona es el de lo actual. Recuerden que ya expliqué esto, el sentido que tiene lo actual,
desde Aristóteles, ¿verdad? Y en este sentido, deben entender en este sentido lo actual como correlacionado con lo que puede ser probable o solo potencia. O sea, Aristóteles hablaba de actus y potencia, ¿verdad? Hay cosas que están en potencia, en probabilidad, en estado de probabilidad, y otras que son actuales. Así es como hay que entender la realidad, renombrada con los términos que yo rescato de Husserl y Bergson como una configuración acto virtual. Entonces, les decía que lo virtual también es real, mientras que el concepto que con lo virtual se relaciona es el de lo actual. La trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra, por ejemplo, es virtual en el entendido que existe en el espacio del conocimiento estructurado, lo que no quita que sea real. ¿Okay? Los efectos relativistas de Einstein solo pueden tener lugar en sistemas en los que no están físicamente presentes. Así es que, siendo reales, nunca llegaremos a tener experiencia actual de los mismos, como tampoco la tendremos del Big Bang. No por su carácter originario, sino por su carácter geométrico. La evolución determinista de la función de onda en el espacio de Hilbert es también real, es decir, describe estados reales de los sistemas cuánticos, estados cuya superposición debe colapsar dada su virtualidad, toda vez que el sistema entra en interacción actual con el detector o aparato de medición. Virtual es, pues, todo el orden de realidad que presenta la forma de la objetividad y que por lo tanto no puede prescindir del conocimiento estructurado y la mediación simbólica. Más de la mitad del mundo que nosotros entendemos del universo existe de este modo. Cuando levantamos el brazo, fíjense bien que este ejemplo es espectacular, sencillamente, porque con este ejemplo entendemos la naturaleza de la realidad y la mitad de los misterios de la mecánica cuántica. El ejemplo es de Henri Bergson. Noten esto, señores. Cuando levantamos el brazo a la altura del hombro, nos enseña Bergson, ¿verdad? Hacemos esto. El brazo se va a mover, nótenlo aquí, se va a mover para un observador situado frente a nosotros, en este caso son ustedes, mírenlo aquí, se va a mover siguiendo una trayectoria en la que ocupará sucesivamente posiciones bien definidas a medida que el tiempo de la ejecución transcurre. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Eso es una trayectoria, ¿verdad? Sin embargo, para el que realiza la acción, en este caso yo, se trata de un movimiento único sin paso por los puntos intermedios. Sencillamente, gente, esto aquí no hay trayectoria, para mí no hay trayectoria ninguna, ¿verdad? Un movimiento único sin paso por los puntos intermedios. Para usted, que en este caso es el físico, que proyecta la realidad en una objetividad, y con el objetivo de medirla, usted lo que está viendo, usted esto lo traduce en una trayectoria. Así, mire, usted lo ve así, mire. Pero para mí simplemente esto. ¿Vieron? Entonces, podemos decir que un mismo hecho, el movimiento del brazo, se inscribe de golpe en dos dimensiones diferentes. Una virtual, a la manera de realidad objetiva, en la que habitan las trayectorias dinámicas, que ustedes están viendo, y otra actual, en la que esa objetividad colapsa, y con ella la serie de posiciones y velocidades superpuestas. La mía. ¿Ven? Estamos hablando de dos órdenes de realidad, pero ya aquí estamos abonando el terreno. No abonando el terreno, estamos viendo ya lo que vendrá después en la mecánica cuántica. Si tuviéramos que decidir cuál de las dos es más real, naturalmente que lo haríamos por la segunda y no por la que parece consistir en un entramado inteligible. O sea, el movimiento lo identificaríamos con esta acción, la que yo hago, y no con una serie de posiciones en el espacio como trayecto recorrido, que tiene una naturaleza más bien inteligible, ¿ok? Dada su virtualidad. Lo haríamos así, pero eso no quiere decir que no sean real, ¿okay? Nosotros obviamente decidimos por la otra, por la actual, pero mi punto es que la realidad es acto virtual. Pero lo que apunta Kant, por ejemplo, con su concepto de fenómeno, y tras él Niels Bohr, y aquí me voy a un físico, sumo un físico a esta serie de figuras filosóficas.
Pero bueno, seguimos con Kant. Igual Kant lo hizo primero que Bohr, ¿no? Pero lo que apunta Kant con su concepto de fenómeno y tras él Niels Bohr es que no podemos excluir ninguno de los dos momentos. Para el filósofo alemán el espacio y el tiempo son formas puras de la intuición sensible que hacen posible la experiencia en general de cuerpos. ¿Okay? De cuerpos. Y en este sentido son objetivos. Sea como fuere, estamos obligados a considerar la realidad como un escenario de correlaciones acto-virtuales si queremos comprender la mecánica cuántica. Con ese ejemplo de Berzón está más que claro. Vean el vídeo que les dejé abajo y entenderán. Desde esta última perspectiva se cae por su propio peso que espacio y tiempo están dispuestos también a modo de correlación, lo que significa que no pueden venir a presencia simultáneamente. Eso es importante. La relación es bien complicada. Deben estar simultáneamente, pero no pueden dar su naturaleza, que uno es como que la ausencia del otro. Entonces hay una manera de que eso sea posible. Cuando tenemos a uno, no tenemos al otro y viceversa. Pero para hablar de movimiento, los necesitamos a los dos. Todo ello y más, quien lo descubrió fue Hegel, otro filósofo. El movimiento nos dice el filósofo Hegel, nos dice Hegel, el movimiento es la transición del tiempo al espacio y viceversa. Solo en el movimiento el espacio y el tiempo son reales. Y advierte además que, además añade esto, muchas cosas más, pero aquí estamos tomando exclusivamente lo que necesitamos. Yo, como les dije ya, yo trabajé toda la mecánica de Hegel, así que de eso podemos hablar. Si les interesa ese punto de Hegel, me pueden preguntar lo que quieran y van a ver, porque es que no se reduce a esto. Yo uso más bien los momentos que más voy a necesitar en aras de ahorrar tiempo, ¿verdad? Así es que solo en el movimiento el espacio y el tiempo son reales, de acuerdo a Hegel, y esta definición de él, recuerden, el movimiento es la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Así se interpreta lo que sucede el colapso gravitacional en la esfera Schwarzschild, como transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Es decir, que lo que Hegel dijo, la física lo ha reafirmado. Lo que pasa es que tenemos que entender el movimiento. Él lo dijo para toda forma de movimiento mecánico, no lo que sucede en un momento determinado. Y esta definición suya y esta conversión suya es totalmente válida. Entonces, podemos decir, y esto es importante, que los cuerpos no se mueven en el espacio y en el tiempo, sino que se espacializan y se temporizan porque se mueven. Fíjense que el cuadro es completamente distinto y los físicos deberían entender las cosas así también. Las cosas no se mueven en espacio y en tiempo, porque eso sería reconstruir la visión newtoniana del espacio y el tiempo como estantes en los cuales la materia se encuentra distribuida, ¿verdad? Pero fíjense qué diferente. Las cosas, por el contrario, el movimiento, entiendan esto, es quien genera el espacio y el tiempo, no a la inversa. No hay un espacio como un escenario en el que una cosa va a caer y se va a mover, no. Es el movimiento mismo el que genera el espacio y el tiempo. Por lo tanto, las cosas no se mueven en espacio y en tiempo, sino que se espacializan y se temporizan porque se mueven. Seguimos. Y esto en plena concordancia con la filosofía, como que he desarrollado yo mi teoría, ¿verdad? En plena concordancia con los filósofos. Ahora bien, espacio y tiempo se excluyen y se presuponen simultáneamente, es decir, están unidos solo a través de ese traspaso mutuo que representa el movimiento. No hay lugar tampoco en la visión hegeliana para el concepto clásico de trayectoria. No lo hay. Aquí hay, en todo caso, otro tipo de trayectoria, ¿verdad? Que está más acorde con la mecánica cuántica. Entonces, el gran enigma que al respecto nos legó este filósofo, seguimos hablando de Hegel, a saber dónde se encuentra el cuerpo durante el movimiento cuando no está en el espacio. Y ese mismo enigma, esa pregunta de dónde se encuentra el cuerpo durante el movimiento cuando no está en el espacio, ya contenía afortunadamente la clave de su solución. Y la respuesta es en el tiempo,
pero recuerden que no como estantes, ¿ok? No como estantes, sino debido a que se convierte prácticamente en tiempo, se temporiza, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? En forma de onda. Por lo tanto, la respuesta es esa, en el tiempo. ¿Dónde se encuentra, si queremos seguir hablando en términos clásicos, dónde se encuentra el tiempo cuando no está en el espacio? En el tiempo, pero que es el mismo cuerpo temporizado, recuerden. Y tenemos que usar esta expresión que en inglés no existe. El tiempo es algo temporio. Es muy difícil decir eso en inglés, no existe la palabra. Pero afortunadamente en el español podemos decirlo y todo el mundo lo entiende. Porque no es que el tiempo sea temporal, eso sería una estupidez decir eso. El tiempo es una cosa temporia, o sea, como estamos, o sea, no el tiempo, sino que no es lo mismo decir se encuentra temporalmente determinado, para que me entiendan, porque eso sería que se encuentra por algún momento determinado y después no, a que se encuentra temporiamente determinado. Pero el concepto de temporio es bien importante y es el exacto que debemos usar, ¿no? Lo temporal es como lo usamos aquí en la vida cotidiana, esto es susceptible de medición, lo temporio no. Lo temporio es una entidad, una cosa más bien. No una cosa, sino parte de un fenómeno que es el movimiento. Entonces, esto nos hace ver que el tiempo, lejos de guardar relación con una serie o secuencia de instantes tan inamovibles como las posiciones en el espacio, deja saber de sí como ausencia de toda determinación espacial. Podría decirse con Hegel que el cuerpo que arriba a su destino, cuerpo que llega, ¿verdad? Llega hasta aquí, ese cuerpo que arriba a su destino, no lo hace proveniente del lugar vecino, como lo haría de acuerdo a una trayectoria dinámica. O sea, aquí, después aquí, después aquí. No, el cuerpo que arriba a su destino no lo hace proveniente del lugar vecino, sino del tiempo. Siempre nosotros llegamos del tiempo y siempre que hay localización es porque antes estuvimos temporiamente determinados. Esa cosa de arrive, de arribar, de llegar, siempre se llega del tiempo. Y por supuesto, el tiempo deja saber de sí a través del espacio. ¿No ven cómo tengo yo arrugas? Eso es el tiempo, eso no es el espacio, es la huella del tiempo que es espacial. El tiempo no se puede tocar, no lo pueden ver, pero es quien produce esos resultados a través del espacio. Es lo que es un reloj. Ustedes tienen el reloj del espacio, no es el tiempo. O sea, es la huella del tiempo. Es lo que tienen en el reloj, lo que tienen en su rostro a manera de cicatrices y demás. Eso no dice que el tiempo existe, pero es un asunto espacial, ¿verdad? Fíjense qué dialéctica esa. Ahora vamos a comprender el tiempo entonces. ¿Qué nos queda? Llegamos así al Mysterium Magni, el enigma de los enigmas. Nadie sabe qué es realmente esa entidad que llamamos tiempo. Y hasta el día de hoy sigue su concepto careciendo de sentido físico. Sin embargo, la clave del enigma una vez más la tenía el filósofo francés Henri Bergson, quien se preguntó si no vendría a ser el tiempo la indeterminación misma. Concepto cuántico. Él se lo preguntó, yo lo afirmo, porque ya fue un profeta, Henri Bergson, un verdadero profeta. Se preguntó si no vendría a ser el tiempo la indeterminación misma. Responder afirmativamente significa tomar el camino que conduce a descifrar la rareza cuántica. ¿Ok? Esa quantum weirdness. Vamos a ver. Reparemos en el experimento de la doble rendija, sin olvidar que uno de los más notables logros de la reflexión filosófica de toda esa línea que va de Zenón, pasando por Hegel y hasta Henri Bergson, en torno al problema cinemático fue la convicción que, para moverse, el cuerpo no puede estar localizado en un lugar determinado del espacio, porque ello equivaldría al reposo. Así pues, contestamos sin más dilación la pregunta clave que lanzara Brian Greene en su introducción al World Science Festival, o sea, al Festival de Ciencia Mundial e Internacional en el 2014, dedicado al tema que nos ocupa. La pregunta fue, ¿cómo una partícula semejante a un diminuto trozo de materia, ¿verdad?, y una onda extensa
pueden estar conectadas. Como una onda extensa y una partícula, un corpúsculo, pueden estar conectados. Porque ustedes saben que en la mecánica cuántica hasta el día de hoy existe el dualismo onda-corpúsculo que nadie ha podido explicar tampoco. O sea, las partículas elementales son ondas y al propio tiempo son corpúsculos, ¿verdad? La respuesta es, ahí viene, mediante el fenómeno del movimiento. Esto es coherencia, señores, hay que mantener la coherencia. En rigor, no existe tal dualismo onda-corpúsculo en la mecánica cuántica, si ello se entiende como relación de dos entidades físicas asimismo idénticas, completamente independientes una de otra. Igual si las relacionamos de una manera extrínseca, como Einstein solía relacionar el espacio y el tiempo en el concepto de continuo, tampoco eso sería una respuesta, ¿verdad? Los intentos recientes de rehabilitar la teoría de la onda piloto mediante la dinámica de los fluidos, ya esto tiene un poquito de tiempo, no es tan reciente. Deben tener en cuenta que el propio de Broglie renunció a su idea de la onda piloto y asumió la interpretación probabilista de Max Born, haciendo énfasis en el hecho que la partícula es la misma onda y argumentándolo de diversas maneras. Esto sí es una manera interesante de entender esa relación del dualismo onda-corpúsculo. Y dice de Broglie, lo cito, hay en cierto sentido una presencia potencial, oigan, del corpúsculo en todos los puntos de la región ocupada por la onda. Si nosotros seguimos a los grandes fundadores de la mecánica cuántica y a los que más han aportado en este terreno, vemos que no hay ninguna contradicción entre lo que la filosofía viene diciendo hace 25 siglos y lo que y esa rareza, entre comillas, de la mecánica cuántica, entre comillas, ¿verdad? Fíjense cómo suena esto. Estamos hablando de una presencia potencial. Recuerden los conceptos de Aristóteles de potencia y actus. Entonces, cuando dice, repito a de Broglie, hay en cierto sentido una presencia potencial del corpúsculo en todos los puntos de la región ocupada por la onda. Cuando la acción localizada del fotón se produce, la presencia potencial del fotón en la onda desaparece y la onda se desvanece. Ahí está todo, señores. Del cuadrado del módulo de la función de onda interpretado por Born en términos de probabilidad de coordenadas de la partícula, el físico francés, me refiero a de Broglie, nos dice, al dar al cuadrado de la amplitud de la onda, psi, que es la función de onda, la probabilidad de localización del corpúsculo, esta onda representa, por su extensión en el espacio, el conjunto de las localizaciones posibles. Esto conecta con la tradición filosófica que viene desde Zenón, no con la física. La física dice todo lo contrario, por eso es que le parece raro. Por eso es que al cabo para la física es rareza cuántica, pero no para la filosofía. La escuela de Copenhague conecta y los que más han desarrollado la mecánica cuántica en general conectan directamente con la tradición filosófica sin ningún tipo de contradicción, de conflicto. Ahora podemos interpretar, según el postulado del reposo que hemos rescatado de la tradición filosófica, la onda de probabilidad como una región de indeterminación espacial del corpúsculo, lo cual solo es posible en el caso que dicho corpúsculo no esté en reposo. No otra cosa es lo que cree Max Born. Y dice Born, en el caso más simple de partículas separadas independientes, la intensidad de la onda, es decir, el cuadrado de su amplitud, representa la probabilidad de aparición de las partículas. La probabilidad de aparición de las partículas. Algunos físicos como Rosenblum y Cotter han ido al detalle, puesto que se habla aquí de aparición, fíjense, puntualizando que la ondulidad o carácter ondiforme, ¿no? No debe identificarse con la probabilidad del objeto cuántico de estar en un lugar determinado, toda vez que el objeto no estaba allí antes que fuera encontrado. En términos generales es correcto, solo que no hay que olvidar que es la propia onda la que deviene partícula. Por tal motivo, la aparición de la partícula no debe interpretarse como creación ex nihilo, ni como revelación de algo que hasta ese momento permanecía oculto. Con esto estoy echando abajo montones de teorías y de intentos de entender la rareza cuántica que no van a ningún lado.
La explicación, por consiguiente, nunca podría ser que la medición o la conciencia del observador crea el objeto. Quien le ha atribuido cosas mágicas, sobrenaturales y qué sé yo a la mecánica cuántica, pues no, es lo más sencillo del mundo y no hay nada raro. Y la conciencia no crea absolutamente nada. Es que no lo han entendido. No han entendido el experimento cuántico de la doble rendija. Punto. Así es que ninguna ni otra. ¿Okay? Porque hay dos posiciones que todavía están contendiendo, ¿no? Una que habla que le echa la culpa al aparato y la otra le echa la culpa a la conciencia, y así no llegamos a ningún lado. La explicación, por consiguiente, decía, nunca podría ser que la medición o la conciencia del observador crea el objeto. ¿De dónde provienen, pues, esas partículas? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué cobran geometría? La respuesta es, a mi modo de ver, vienen del tiempo. La onda es la misma partícula, solo que tempóralmente determinada. Y aquí necesitamos otra vez, para los que hablan inglés, entiendan, aquí necesitamos el concepto de temporio, una vez más, que no lo tienen ustedes. Entonces, ¿de dónde provienen pues esas partículas? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué cobran geometría? Repito, vienen del tiempo. La onda es la misma partícula, solo que tempóralmente determinada. Una onda es una partícula en estado de ausencia de reposo. Y una partícula es una onda en estado de reposo. Por eso es tan importante considerar el movimiento como reposo y ausencia de reposo. Esta es la explicación de que la onda del electrón desaparezca cuando el electrón se detiene. Desaparece la onda. Se detiene, hablamos de reposo, ¿verdad? Desapareció la onda. En este caso, bueno, reposo también, recuerden que hay partículas que no pueden estar en reposo, etc. En este caso, como se sabe, el denominador en la fórmula de de Broglie se anula, haciéndose infinita la longitud de onda. O sea, no es que la onda se haga cero, sino que se hace infinita, y eso significa, en otras palabras, reposo para la partícula. ¿Ya? Entonces, esta expresión, ¿no ve? Así pues, en tanto que expresión de un estado de ausencia de reposo, la onda de probabilidad de de Broglie, voy a ponerlo a los dos porque los dos lo trabajaron muy bien, pero bueno, repito, en tanto expresión de un estado de ausencia de reposo, la onda de probabilidad de Broglie es una onda de tiempo. Y el tiempo, señores, es un fenómeno ondiforme. Desde el punto de vista de si analizamos una partícula individual. Está indeterminada, está en forma de onda. ¿Ya? ¿Pero dónde está? Es un asunto temporio. ¿Okay? O sea, que la rareza cuántica desaparece toda vez que alcanzamos a entender que el patrón de interferencia, aquí tienen que ver el vídeo que les dejé abajo de 5 minutitos, porque si no entienden esta parte, el vídeo, el animado ese, que está bien bueno. Entonces, la rareza cuántica desaparece toda vez que alcanzamos a entender que el patrón de interferencia producido por un solo electrón en el experimento de la doble rendija obedece justo al aspecto tempóreo del movimiento de la partícula, al hecho de no estar en reposo y por consiguiente de no encontrarse ocupando con igual probabilidad, y por consiguiente de encontrarse, todo lo contrario, de encontrarse ocupando con igual probabilidad una región o volumen espacial. Voy a repetir la idea. La rareza cuántica desaparece toda vez que alcanzamos a entender que el patrón de interferencia producido por un solo electrón en el experimento de la doble rendija obedece justo al aspecto tempóreo del movimiento de la partícula, al hecho de no estar en reposo y por consiguiente de encontrarse ocupando con igual probabilidad una región o volumen espacial. La imagen real de un cuerpo en movimiento, desde las diminutas supercuerdas hasta las galaxias, es difusa, sin contornos precisos ni aristas. Y más exactamente, es vibratoria. Como lo dice la teoría de cuerdas, ¿verdad? Así es como estamos vibrando todo el tiempo al espacio, el espacio al tiempo. No se trata, pues, que la conciencia del observador provoque el colapso de la función de onda, pero tampoco debemos concluir que sin la interacción con el aparato, la medición
Pero tampoco debemos concluir que sin la interacción con el aparato de medición, nada deviene sólido en la mecánica cuántica. Eso tampoco, ¿verdad? Ninguna de las dos posiciones. Obviamente, hay que desechar también los intentos de interpretación como las variables ocultas, los multiversos, ¿verdad? O el más recientemente cubismo, que solo complican lo que aún permanece incomprendido por problemas en sus fundamentos. O sea, yo no acepto ninguna de esas opciones, que lo que han venido a complicar más la cosa. En mi opinión, cuando se instala un aparato de medición en el experimento de la doble rendija, ¿verdad?, y el electrón es observado, inmediatamente se reconstruye la descripción trayectorial de la partícula individual a la manera de secuencia de posiciones o estados de reposo. Naturalmente, en este caso el electrón se geometriza y deviene corpúsculo, produciendo el patrón clásico de dos bandas en la pared trasera. Cuando se apaga el dispositivo de medición, con ello perdemos la posibilidad de manifestación puntual del electrón a través de acciones localizadas, pero ganamos en lo que toca a su estado de ausencia de reposo, en el que el electrón, obviamente desgeometrizado, se extiende con igual probabilidad de localización por un determinado volumen espacial, lo cual está expresado matemáticamente por el cuadrado del módulo de la función de onda. Este párrafo contiene la explicación, según mi punto de vista, del experimento. Quiero repetirlo. En mi opinión, cuando se instala un aparato de medición en el experimento, ¿verdad?, en este experimento de la doble rendija, y el electrón es observado, aquí está el kit de todo, todo el problema viene por aquí. Esto, lo que no se puede explicar es esto, ¿no? Pero bueno, cuando ese aparato se instala y el electrón, el detector, ¿verdad?, y entonces el electrón es observado, inmediatamente se reconstruye la descripción trayectorial de la partícula individual a la manera de secuencia de posiciones o estados de reposo. Naturalmente, en este caso el electrón se geometriza y deviene corpúsculo, produciendo el patrón clásico de dos bandas en la pared trasera. Cuando se apaga el dispositivo de medición, es decir, el detector, con ello perdemos la posibilidad de manifestación puntual del electrón a través de acciones localizadas, pero ganamos en lo que toca a su estado de ausencia de reposo, en el que el electrón, obviamente desgeometrizado, se extiende con igual probabilidad de localización por un determinado volumen espacial, lo cual está expresado matemáticamente por el cuadrado del módulo de la función de onda. Una comparación con el aspa del ventilador nos puede dar una idea tosca de lo que sucede. Mientras el aspa esté en movimiento, usted no puede localizarla con exactitud en ningún lugar preciso. La ve difusa, ¿verdad? Ahí en el techo, la ve difusa, superpuesta consigo misma y con contornos vagos que termina perdiendo según aumenta la velocidad. Y es que en realidad durante el movimiento el aspa no se encuentra en ningún lugar. En este caso usted puede acceder a una descripción del movimiento desde la perspectiva temporal de la ausencia de reposo. En el caso contrario, cuando el electrón cobra geometría, digamos, mediante su localización, lo cual no debe interpretarse como influencia mágica o paranormal, sino como una interacción física que obviamente produce consecuencias, es decir, como fenómeno, la superposición colapsa y con ella se restituye el estado de reposo, lo cual no era más que lo que no era más que una mancha en el espacio, en nuestro ejemplo del aspa del ventilador, ahora es un sólido. Recuerden que aquí se los había mostrado, mírenlo aquí, ahí está, ¿verdad? Un sólido. Bueno, ahora ya se indeterminó. Miren cómo él trata de cobrar su geometría, ¿verdad?, y de determinarse. Poco a poco se van a ir dibujando ahí las aspas, ¿ven? Poco a poco. ¿La ven? Ahí la ven. Ahí la ven. Porque el secreto está en reposo. Si la quieren ver completamente, ya desde el punto de vista corpuscular, pues sencillamente interactuamos con ella. Entonces, oh my goodness. Bueno, ok, decía que lo que no era más que lo que era más que una mancha en el espacio, en nuestro ejemplo, ahora es un sólido. Ok, no debería sorprender el hecho que, según la teoría cuántica, lo que pasa a través de las rendijas, de estas dos rendijas famosas,
no es en modo alguno una onda material. Ya ven, lo que pasa a través de esas dos rendijas en la mecánica cuántica no es en modo alguno una onda material. Pero ¿son una onda de qué entonces, no? Bueno, afirmar por otra parte que se trata de ondas de información vale tanto como no decir nada. Además que con ello abandonamos el terreno de lo propiamente físico. En mi opinión, como ya expresé, se trata de ondas de indeterminación espacial, es decir, de ondas de tiempo. Los vínculos de estas desmaterializaciones o de geometrizaciones con el aspecto energético ya los había revelado Max Planck, aunque desde el viejo paradigma cinemático apenas tenían sentido. En suma, y con esto termino, la medición es una interacción que tiene estatus ontológico, es un proceso actual de localización, atribución de coordenadas al electrón, que implica el reposo del sistema móvil, lo cual hace que colapse la virtualidad de la serie de estados dinámicos de ausencia de reposo expresado en la forma determinista de evolución de la función de onda. Desde esta perspectiva, la única con potencial, a mi modo de ver, para solucionar todos estos enigmas cuánticos, no solo recuperamos el estado de reposo que la física relativista había vuelto superfluo, sino que le otorgamos finalmente sentido físico a un concepto que hasta ahora había permanecido en total oscuridad, entonces aquí lo defino, ¿ok? Como probabilidad de que los cuerpos en movimiento cobren coordenadas, como posibilidad de manifestación puntual, el tiempo es la probabilidad misma de que la configuración geométrica de la materia tenga lugar. La existencia del tiempo, estoy citando aquí a Bergson ahora, la existencia del tiempo no probaría que hay indeterminación en las cosas. ¿No vendría a ser el tiempo esta indeterminación misma? Se preguntó proféticamente Henri Bergson y nosotros estamos obligados hoy a decirle que sí, que él tenía toda la razón. Bueno, aquí los dejo que ha sido muy largo esto. Nos vemos en otro capítulo, ¿ok?